vamos a ver. La Biblia contiene la verdad. ¿Cuántos lo creen? Hay gente que cree que hay muchas verdades. Entonces dicen, fulano dijo su verdad, el otro dijo su verdad, la otra dijo su verdad, en fin, un montón de verdades. Recuerdo que cuando mi hija me decía, bueno, esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad. Perdón, le dije, ¿de dónde sacas esas cosas? La verdad es absoluta, porque todo lo que no es verdad es mentira. Entonces, si es que esta es la verdad y yo creo otra cosa, estoy decidiendo por la mentira. El único que conoce la verdad es Dios y nos la ha querido dar a conocer. Por eso que los cursos bíblicos son tan importantes, tan importantes. Entonces vamos a orar con nuestra Biblia en alto y en voz alta, todos juntos. Dios mío, me acerco a ti para pedirte, enséñame la verdad. Señor, yo me equivoco mucho, pero quiero conocerte a ti, que eres Dios de verdad. Por eso hoy te pido revelación de tu palabra, para que no sea yo un oidor únicamente, sino un hacedor. Fuerte, sino un hacedor. Dispongo mi corazón, mi mente y mi cuerpo para recibir tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús oro y juntos decimos amén, amén. Recuerdo el tiempo en que yo nunca había tenido una Biblia en la mano. Jamás había tenido una Biblia, nunca había leído una Biblia. Y vivía en un montón de cosas que me enseñaron, porque mis padres no conocían la Biblia. Ellos no conocían la verdad. Entonces lo que me enseñaron fue lo que sus papás les enseñaron. Y mis abuelos tampoco conocieron la verdad. Y así sucesivamente. Si queremos saber la verdad acerca de la vida, acerca de los días que vivimos, etcétera, etcétera, la Biblia. Por eso estamos empeñados en leer la Biblia entera en un año. ¿Cuántos siguen con el empeño? Plan diario. Seguimos con ese empeño. Porque cuando uno conoce toda la Biblia y la ha leído muchas veces, cuando alguien viene con una palabra de engaño, o porque así se lo contaron y lo cree así, que así son las cosas, entonces podemos decirle, estás equivocado. ¿Quieres que te diga lo que dice la Biblia? Y entonces podemos enseñar lo que dice la Biblia. ¿Cuántos quieren que les diga hoy lo que dice la Biblia? Sí, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El primer capítulo es un capítulo muy hermoso. La primera vez que lo leí, entendí muy poco. Y así es cuando recién uno lee la Biblia. Más es lo que no entiende y menos es lo que algo puede entender. ¿Cuántos están en esa etapa? Levanten la mano. Levántenla sin vergüenza, porque yo me acuerdo cuando yo era así. Y a veces uno se puede aburrir. Antes de leer la Biblia, ora y dile, Dios mío, dame revelación. Aunque sea una cosita, háblame. Quiero conocerte más. Quiero tener revelación. Miren lo que dice el Evangelio de Juan en el primer capítulo, a partir del versículo 9, acerca de Jesús. Está hablando de Jesús. Y dice,
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Quiere decir que la gente en aquel tiempo cuando Jesús vivió en la tierra como hombre, no supieron quién era, no sabían quién era. Fue por revelación que algunas personas supieron quién era, pero la mayoría no lo supo. Versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hasta el día de hoy hay muchas personas que rechazan a Jesús, que no creen que es el Hijo de Dios que nació de una virgen, hasta el día de hoy. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Otra vez. Los que le reciben y los que creen en él, creen en su nombre, son hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El día que nacimos y vinimos a este mundo, nacimos por voluntad de nuestros padres. Pero cuando alguien nace de nuevo en Cristo Jesús, es por voluntad de Dios que ocurre. Es un milagro. Es un milagro. ¿Cuántos se dan cuenta? Es un milagro. ¿Cómo olvidarme el día que nací de nuevo? No me olvido. Fue un día hermoso, el día que conocí a Jesús. Sabía la historia, pero yo a Jesús no lo conocía. Ese día lo conocí. Dice que eso ocurre no por voluntad de personas, sino por voluntad de Dios. En la primera carta de Juan, vamos a primera de Juan 1:5, al final casi del Nuevo Testamento, antes de Apocalipsis, 1:5, capítulo 1, 1:5 dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Dígalo conmigo. Y no hay tinieblas en él. No hay oscuridad. En el Dios de la Biblia no hay cosas escondidas, es oscuridad, malas intenciones de parte de él. Dios es luz y se ha querido mostrar a los seres humanos por medio de Jesucristo y a través de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Estudia tu Biblia, léela. Encontramos a Dios en su palabra. La palabra de Dios es poderosa, tiene poder para darnos revelación. Por cuanto Él es luz, entonces se revela y trae luz a los hombres, a los seres humanos. Revelación significa cuando tus ojos son abiertos, tus ojos espirituales, no los físicos, y Dios te muestra cosas en el espíritu, con los ojos espirituales, que tus ojos físicos jamás podrían ver, porque son cosas espirituales. Nuestro Dios es luz y le agrada dar revelación a sus hijos. Le agrada mostrarse abiertamente a sus hijos. No es un Dios que hace acepción de personas. Es decir, a uno me revelo y al otro no. A uno sí y a otro no. No, Él quiere hacerlo con todos. Depende de cuánto lo queremos nosotros. Porque cuando uno busca a Dios, lo encuentra. Cuando uno toca, la puerta le es abierta. Cuando uno clama a Dios, Dios le responde y le enseña cosas
que no conocía. Y eso es para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante seguir estas charlas bíblicas. Es de vital importancia para la vida espiritual. Acompáñenme a Juan 8:12. Ahora el Evangelio de Juan. Vamos a retroceder al Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, donde dice lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué hermoso es cuando uno entiende que Jesús, que nuestro Dios es luz, y que no tenemos por qué vivir en tinieblas, con cosas que no entendemos, con cosas que no sabemos, en la incertidumbre de la vida, viviendo en tinieblas, en oscuridad, en pecado y no pudiendo salir del pecado. ¿Cuántos se acuerdan cuando vivíamos esclavos del pecado? Los demás ya se olvidaron. En esclavitud de pecado. No queríamos hacer, había cosas que no queríamos hacer. Sin embargo, las hacíamos y dañábamos a los que más amábamos. ¿Les pasaba así? Es la historia de la vida de cada uno de nosotros. Haciendo lo que dañaba a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestros hijos, destruyendo lo que Dios nos había dado. Aún nuestra propia vida la destruíamos con esas esclavitudes de pecado de las cuales no podíamos salir. Innumerables veces hice esfuerzos sinceros para ser una mejor persona y nunca lo logré. ¿Les pasó a ustedes? ¿A cuántos de ustedes les pasó? Desde niña quería ser una mejor niña, quería ser una mejor alumna, quería portarme mejor y no podía, no podía. Todos los años le decían a mis papás que ese año ya no me recibían, ya no me matriculaban. En ese tiempo pues no habían psicólogos que a uno le dijeran niño hiperactivo, no habían tampoco las terapias, infinidad de terapias que mandan a los chicos el día de hoy. No, uno crecía como era y los maestros tenían que aguantarlo a uno o lo botaban del colegio. Gracias al Señor, cada año se conmovía la directora y me volvían a matricular. Y conforme pasaba el año, estoy segura que decía, ya no la recibo más, ya no. Pero los meses de vacaciones le daba la oportunidad de extrañarme. Entonces me volvía a matricular. Pero hagan algo con su hija, Dios mío. Es que no me entendían, no me tenían paciencia. No es que yo fuera malcriada, insolente, no, pero no me tenían paciencia. Ese era mi problema. Bueno, muchas personas viven en tales tinieblas que no saben para qué viven, como vivía yo. No saben para qué se levantan, para qué se acuestan, para qué voy a vivir más. Ya mejor sería morirme, ya no quiero vivir más. Para seguir haciendo daño a los que más amo, ¿para qué voy a vivir? Mejor me sería morirme ya antes de seguirlos dañando. Mejor sería que sigan su vida sin mí, porque el problema soy yo y les hago daño y los hago llorar. Eso es tinieblas, oscuridad. Con razón la Biblia llama a la palabra de Dios lámpara. Dice que es lámpara a nuestros pies como linterna. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tropezado en la oscuridad? A ver, levanten la mano. ¿Tantos? Dios mío, qué horrible, porque como uno no ve nada, pero hablemos de esos tropezones de la vida, que no causaron dolor físico, no nos rompimos la pierna ni nos golpeamos la cabeza. Esos
tropezones en la vida. ¿Cuántos entienden de lo que hablo? Horrible. Cuando nos equivocamos al tomar decisiones en la vida. Y de muchas de esas decisiones ya no pudimos volver atrás. ¿Se acuerdan? Ya no pudimos, porque ya estaba hecho. Ya las consecuencias estaban allí. Hay decisiones en la vida que se toman y que después no se puede volver atrás. Y qué horrible esos tropezones en la vida cuando ya no se puede volver atrás y ya está hecho. Es a causa de vivir en tinieblas, pero Dios es luz. El ser humano que busca a Dios, al único Dios, el Dios de la Biblia, ese Dios que es el único que está vivo y que es el único Dios con mayúscula, porque todos los demás son falsos dioses y se escriben con minúscula. Cuando una persona se acerca a este Dios que es luz, entonces luz viene a la vida de uno. Luz. Cuando uno entiende, como en mi caso, tengo que dejar de odiar a mi padre o no voy a poder seguir esta amistad con Jesús. Voy a tener que cambiar en esto, aquello y lo otro. Porque miren, acompáñenme a Efesios 5, 8, 12. Y cuando uno hace estos cambios en Cristo Jesús, no es como antes que tratábamos de cambiarnos a nosotros mismos y que no lo conseguimos, sino que ahora tenemos a Jesús a nuestro lado para fortalecernos. ¿Alguien dijo amén? Efesios 5, 8 al 12. Miren lo que dice aquí. Porque en otro tiempo erais, ¿qué? ¿Qué cosa están hablando de mí? Miren, esta carta fue escrita para cristianos, ¿ah? ¿Fue escrita para quién? Como tú y como yo. Y nos dice hoy día el Señor, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Éramos así o no? Sí. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Sabemos las obras, conocemos las obras de tinieblas, porque nosotros vivíamos así. En pecado continuo, en pecado permanente, haciendo lo malo y hasta con sinvergüencería, porque ni siquiera nos dábamos cuenta lo mal que estamos. Recuerdo que yo decía a mi papá, decía de él muchas cosas. Y un día una amiga, cuando caminábamos al colegio, yo estaba en secundaria, me dijo, tú odias a tu padre. Y yo me quedé así. Tenía razón. Ese día me di cuenta que sí, que yo odiaba a mi papá. Y no quería dejar de odiarlo. Vivía en tinieblas y quería seguir viviendo en tinieblas. Y eso fue así hasta el día que conocí a mi Señor Jesús. Cuando lo conocí fue luz en mi vida. Solamente de la mano de Él dejé el odio. Pero todo pecado es llamado en la Biblia tinieblas. Y toda rebeldía contra Dios arrastra a la persona hacia las tinieblas. El apóstol Pablo predicaba el Evangelio. Y por predicar el Evangelio fue llevado a la cárcel. Y cuando estaba en Cesarea preso en uno de los palacios de Herodes,
Los que hemos ido a Israel ya tenemos el cuadro en la cabeza. Cesarea, las ruinas del palacio de Herodes donde Pablo estuvo preso. Pablo estaba predicándole al procónsul, a un alta autoridad del Imperio Romano. Miren, leamos lo que ocurrió en el libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos 13, cuando Pablo estaba predicando a Jesucristo. Y cosas así nos ocurren a veces. Versículo 8, dice lo siguiente: pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Este era un hombre que era un brujo, era un hechicero, un mago. Este hombre, mientras Pablo predicaba a Cristo, él no quería escuchar de este Dios de luz. Él quería oponerse y lo estaba haciendo. Versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Hijo del diablo. Hay personas que no creen en el diablo y dicen: no, el diablo es como Mickey Mouse. Es un personaje con cachitos y con colita y tiene un trinche y a veces está vestido de rojo. Es un personaje nada más de dibujos animados o algo así. Ay, ¿quién va a creer en el diablo? Pero la Biblia habla del diablo. Y el Señor Jesús le dijo estas mismas palabras a unos religiosos que se le oponían cuando Él estaba hablando y les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Es así o no? Si el Señor Jesús habló del diablo y Dios quiere que sepamos de la existencia del diablo, esa es la verdad. Que no existe es una mentira, porque la verdad está aquí. Dios es luz, no esconde mentiras, ni dice mentiras jamás. Entonces le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Bien directo Pablo, ¿no? Hasta ahora no le he llamado a nadie yo hijo del diablo. Pero si tuviera la oportunidad lo haría. Pablo estaba predicando a Cristo y se resistía a este hombre. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás la luz del sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Elimas era un servidor del diablo, un brujo, un hechicero, un adivino. Eso era Elimas. Y sí, el diablo tiene sus servidores, aquellos que le sirven con obras de tinieblas, médiums, gurús, hechiceros, chamanes, toda clase de adivinos, gente que hace espiritismo para hablar con los muertos. Todas esas son obras del diablo, obras de tinieblas, obras de oscuridad. El reino de Dios es reino de luz, porque Él mismo es luz. Cuando hay personas que dicen: ay, yo no creo que el diablo existe, están en tantas tinieblas o no conocen la Biblia. Yo no conocía la Biblia y mi papá nos enseñó de chicos que el diablo no existía.
Después que me convertí, tuve la oportunidad de pedirle perdón a mi papá y ese día mi papá recibió a Cristo. Y después cuando estudiábamos la Biblia, ¿te das cuenta, papá, que el diablo sí existe? Sí, me dijo, ahora entiendo. No es que se volvió más inteligente de lo que era antes, es que tuvo revelación de Dios. Y es mi oración que andemos en revelación de Dios, conociendo la verdad y andando en luz. Acompáñenme a Deuteronomio 18, 10 al 14, 18, 10 al 14. Dice en la Biblia, y a los que han venido por primera vez yo quiero decirles que la Biblia no la escribí yo, evidentemente, que yo hablo lo que dice Dios. Si alguna cosa te ofende o no te parece, habla con el Señor. Cuando alguna vez yo leía algo en la Biblia, años atrás, y algo no me parecía, hablaba con mi Señor, Señor, esto a mí no me parece, yo no creo que sea así. Tenemos que ser sinceros con Dios. No quiero ofenderte, Señor, pero es que yo no entiendo esto, a mí no me parece. Y sigue buscando a Dios. Si yo no hubiera buscado a Dios, aun cuando no entendía, o aun cuando algo que leía en la Biblia a mí no me parecía, no estaría acá. Me hubiera regresado a las tinieblas donde vivía y sería esclava del pecado, como lo era antes. Desde el primer día decidí que yo quería conocer más a Dios y que lo iba a seguir. Y si algo había en la Biblia que a mí no me parecía, entonces siempre lo he hablado y lo hablo con mi Señor. Y alguna vez he leído, no, Señor, aquí uno de los dos está equivocado, o tú o yo. Uno de los dos está equivocado. Y como tú eres Dios y nunca te equivocas, entonces quiere decir que yo estoy equivocada. Entonces, Dios mío, Padre bueno, enséñame, enséñame. Y ha pasado muchos años y sigo siendo así. Le digo, Dios mío, enséñame tú a mí. No discutiendo con otras personas, no criticando, sino si mi Biblia dice esto, entonces yo he estado mal toda mi vida. Toda mi vida yo estuve mal, y mi mamá también, y mi papá también, y mis abuelitos también. Sí, Señor, así me pasó a mí. Sí, de tal manera que tuve la oportunidad de enseñarle a mi papá, de enseñarle a mis hermanos la palabra de Dios. ¿Sí? Yo fui la primera en ser cristiana. Leamos Deuteronomio 18:10. No se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque esto es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por las abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Otras versiones lo traducen como santo serás delante de Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios detesta estas cosas, son abominables a Él. Él ama al pecador, pero no ama lo que hace el pecador. Esto no lo resiste Dios, es altamente ofensivo a Dios. Y esta lista de cosas tiene que hacer con las tinieblas. Todo lo que está escrito aquí son cosas de tinieblas, del reino de tinieblas, del reino de oscuridad del diablo. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego. Habla de sacrificios humanos. Sacrificios humanos.
sacrificios de niños a los ídolos. La idolatría siempre ha ido de la mano de los sacrificios humanos. Y aún debo decir, en nuestro medio, ¿a cuántos de nosotros, nuestros padres nos habrán tomado de bebitos ofreciéndonos a algún ídolo? Esto ofende a Dios. Ni quien practique la adivinación. Antes se veían en la Avenida al Arco, recuerdo cuando yo era niña o adolescente, muchas gitanas que a uno le leían la palma de las manos, no sé si todavía será. Pero hoy día hay mucha adivinación, mucha hechicería, es increíble. Los niños pequeños saben cómo decir hechizos. ¿Por qué? Lo saben porque lo vieron en la televisión. Tengan cuidado aún con los dibujitos animados. Han aprendido a hacer hechizos, han aprendido a hablar maldiciones, han aprendido a ser pequeños hechiceros y pequeños brujos. ¿Cómo ha sucedido esto? A través de los años. Recuerdo años atrás cuando apareció en la televisión una brujita muy simpática. ¿Se acuerdan? Hechizada. Antes por los cuentos de niños, los niños les teníamos miedo y rechazo a las brujas. ¿Era así? ¿Se acuerdan el cuento de Hansel y Gretel donde la bruja mala se comía a los niños? Ahora ya no hay esos cuentos. Cuéntenselos a sus hijos para que sepan que las brujas son malas. No, que ay, qué linda, qué simpatiquita, qué bonita. No, es que estos servidores del diablo creen que ustedes que tendrán buenos sentimientos, de ninguna manera. Y películas o literatura para niños como Harry Potter y otras, los instruyen, los preparan para ser pequeños brujos y pequeñas brujas. No es juego, es real, es verdadero, si no, no lo tendríamos en nuestra Biblia. Hay gente que dice, ay no, yo no creo en los brujos. No, la brujería existe, es real, es verdadera. El 31 de octubre tiene su reunión anual, convenciones de brujos, convenciones de satanistas para hacer cultos a Satanás. Es real, no es película, es algo verdadero. Y en los Estados Unidos, no sé acá porque no se lleva mucho control de niños desaparecidos o qué pasó con los niños, muchos niños desaparecen a partir del mes de agosto para sacrificios que se hacen el 31 de octubre. Porque es real, es algo concreto. Y Dios dice que no haya quien practique adivinación de ninguna clase, de ninguna índole. Hoy día se llama por celular a estos números que dan. Ay, lo hago por diversión, para entretenerme, que me digan mi horóscopo. No es entretenimiento. Dice la palabra de Dios que no andemos en tinieblas, porque somos hijos de luz. Si de verdad eres hijo de luz, no lo hagas, pero ni por juego, ni por matar el tiempo. No lo hagas. Agorero, sortílego, hechicero, encantador, ni adivino, ni mago. No existe la magia blanca. Toda magia es negra. No hay magia de la luz. Toda magia es de tinieblas. Hay magos famosos que aparecen, desaparecen. Realmente lo hacen. Aún delante de la gente. Lo hacen y exhiben obras del diablo. ¿Sabían ustedes que al final de los tiempos aún los escogidos serán engañados por las obras del diablo, por los prodigios que hace? Sí lo hace,
Pero esos brujos tienen y esos magos tienen pacto con el diablo, además de muchos trucos. Tenemos un Dios de luz, no de cosas secretas, escondidas, sino de luz. Escuchen a sus hijos cuando juegan, niños pequeños. Juegan a la bruja. No, yo voy a ser la bruja y yo voy a hacer esto. Y empiezan a hablar los hechizos que escucharon en la televisión, que leyeron en alguna literatura y saben hacerlo. Y los niños a veces se enojan tanto con sus padres. ¿Se acuerdan cuando se enojaban cuando eran niños? ¿O adolescentes? ¿Cuántos se acuerdan? Haberse enojado con sus padres. ¿Arriba? No me digan que arriba. Ah, ya. Sí. Y de niño, el niño puede incluso desearle la muerte a sus padres. Y seguramente lo hicimos de niños. Pero no sabíamos cómo hechizar, no sabíamos decir maldiciones. Los niños hoy día sí lo saben. Y lo hacen hacia sus padres, hacia sus hermanos. ¿Han escuchado con cuánta facilidad dicen te odio? ¿Han notado? Eso es tinieblas, eso es oscuridad. Hablan de odio. Me quiero morir y lo dicen con la mayor naturalidad. Y tienen una cierta curiosidad fea acerca de lo oculto, acerca de lo que es tinieblas, acerca de la muerte y de los muertos. ¿Se han dado cuenta ustedes? Todo eso es tinieblas. Cuiden a sus niños, cuiden a sus hijos. Mamás, estén en casa, chequen a sus hijos. Evalúa si es que vale la pena estar trabajando y estar fuera y no estar chequeando a tus hijos. Sí, eso es la palabra de Dios. Hay quienes dicen, pero es una actuación en el colegio, nada más. Es Halloween, esa es una cosita inofensiva. ¿Tú crees que es inofensiva porque vives en tinieblas? Si conocieras la verdad, entonces te darías cuenta que no es algo inofensivo. Es altamente peligrosa, altamente peligrosa. Hay quienes dicen, no, pero es una diversión nada más. No es diversión, el diablo no se está divirtiendo. Él quiere a los niños y los niños son engañados. Es que lo van a jalar si es que no va a Halloween en el colegio, en el nido. ¿Y? Que lo jalen pues. Preferible que lo jalen a que ese niño termine en tinieblas. Presa de las garras del diablo. ¿Eso quieres para tu hijo, para tu hija adolescente, tu hijo adolescente? Papás, pónganse firmes. Pero es que quiere ir a la fiesta. Díganme ustedes, ¿un cristiano va a fiestas de tinieblas? La respuesta es no vas y punto. Y todo hechizo que salga de tu boca, yo lo cancelo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y no vas. No vas. Cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijos. Hay quienes dicen, ay, pero es que yo necesito mis amuletos de la buena suerte. Si mi amuleto yo no puedo ir, todo me sale mal. Mira, si tenemos a Dios, una de dos, tú escoges, o el amuleto o Dios. Yo me quedé con mi Señor y todos mis amuletos fuera, no necesito ni uno solo amuleto. Pero mucho cuidado porque hay personas que dicen, el día que salgo sin mi Biblia todo me va mal. Cuidado de hacer de la Biblia un amuleto. La Biblia no es un amuleto, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? Bien. Otros dicen, no, pero es que ustedes son unos fanáticos, son radicales. ¿A cuántos les han dicho? Cuando a mí me dicen esas cosas les digo, ¿se nota? Qué bueno, se nota.
Es que Dios no está jugando, el diablo tampoco, y yo tampoco quiero jugar con estas cosas, porque es la verdad. Otros dicen, pero es que mi familia es una tradición. Y las tradiciones se pueden romper si es que le ofenden a Dios. Pero es que es una tradición, nos vamos todos juntitos al cementerio. Se acabó, se acabó. El culto a los muertos es altamente ofensivo a Dios. Le ofende, le es abominable. Y es abominable quienes hacen esas cosas. Ya no. Y cuando uno toma decisiones así firmes para el Señor, por supuesto que va a haber gente que no le gusta, pues. Una vez mi mamá me dijo, tú ya no eres mi hija no eres de esta familia. Me dolió profundamente. Lloré, claro que lloré. Lloré, porque que mi mamá me diga eso. Pero aunque me dolió y aunque lloré mucho, decidí seguir a Cristo. Decidí seguir a Cristo. Entre mi mamá y mi Señor, yo escojo a mi Señor. ¿Alguien más? Después mi mamá vino a Cristo. Cuando estamos firmes en Cristo, entonces nuestra familia dice, esto va en serio. Y ellos vendrán a nosotros. Yo siempre dije, yo ya no voy a ir a ellos. Mamá, ahí donde yo estuve, nunca más voy a volver. Eres tú la que vas a venir a Cristo. Eres tú. No nos volvamos nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. ¿Nos haremos tinieblas para mantener una tradición? ¿Nos haremos tinieblas juntamente con ellos? No, de ninguna manera, porque ahora soy una hija del Dios vivo, que es luz. Ese amén que sea más decidido. Muy bien. Otros dicen, bueno, yo ni pagado paso por debajo de una escalera. Ni pagado paso por debajo de una escalera. ¿Acaso nuestro Dios no es grande y poderoso para guardarnos? ¿Para estar con supersticiones? Todas esas supersticiones hay que dejarlas fuera. ¿Dónde están los ex supersticiosos? Claro, ex supersticiosos. El no moverse, ¿qué? ¿Piso 13? Ah, no, yo piso 3, ni hablar, aterrados. Nuestro Dios es Dios de luz, es Dios de amor. No nos quiere viviendo atemorizados, sino en libertad y bien firmes en Cristo. Escucho mi horóscopo y lo leo porque, no sé, me divierte. Yo sé que es mentira, pero me gusta. ¿Cómo puede a un hijo de luz gustarle algo que para Dios es abominable? No puede, no puede. Se acabó y se acabó. Terminé con todas esas cosas porque son del pasado, son de mi vida de tinieblas, ya no lo quiero más. Todo esto es tinieblas, ya no lo quiero más. Los ídolos. Hay quienes dicen, pero es que es un recuerdo en casa. Se dice recuerdo a algo que Dios abomina. ¿Quieres a Dios contigo y en tu casa? Saca todo lo que Dios abomina. La idolatría ofende a Dios tremendamente. Cuando leemos el libro de Éxodo, acompáñame a Éxodo, Antiguo Testamento. Éxodo 20:23. Miren lo que dice Dios. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Dios no quiere que con Él se hagan ídolos,
porque Él no es un ídolo, Él es Dios. Él no es una estatua, no es una pintura, no es un impreso, Él es Dios. Y no lo podemos contener y poner en algo tan pequeño como es un ídolo. Hay pasajes en la Biblia donde dicen, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan, necesitan que los carguen. Necesitamos un Dios que nosotros lo carguemos. Yo necesito un Dios que me cargue Él a mí el día que yo desfallezco, y un Dios que me fortalezca, un Dios que es grande, no una cosa chiquita. Necesito al único y sabio Dios. Cuando yo veía esas cosas, pensaba que de verdad era Jesús, pero no era. Cuando leemos 1 Corintios 10:20, y esto es lo que dice la Biblia, puedes ir a tu casa y puedes abrir tu Biblia, por eso es tan importante tomar nota o tener el CD, y entonces te puedes asegurar por ti mismo qué dice tu Biblia, y en esa Biblia tuya leerlo y hablar con el Señor de esto. Dice Éxodo 1 Corintios 10:20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, hablando de estos sacrificios a los ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Toda idolatría es obra del diablo y es asunto de demonios. Todo lo que se hace para ídolos se hace para demonios. Y cuando tienes ídolos en casa, demonios hay allí. Demonios hay allí. Cuando Pablo predicó en la ciudad de Éfeso, la gente se convirtió de verdad. Tuvieron revelación de Dios y tomaron decisiones radicales para Dios. Hechos 19:18 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. 50,000 piezas de plata. Un alto precio. Llevaron todo lo que ellos se dieron cuenta que ofendía a Dios. Imagínense ustedes el costo de lo que ellos quemaron. 50,000 piezas de plata, podríamos decirlo de acuerdo a estudios, que una moneda de esas de plata correspondía al pago de un día de trabajo. 50,000 piezas de plata fue más de 1,000,000 de soles. 1,000,000 de soles y algo más. 1,750,000, si es que 35 es el jornal. Yo creo que de verdad estos efesios se convirtieron a Cristo. Porque lo que era tan caro, decidieron deshacerse de ello, porque era abominable a los ojos de Dios, y se habían convertido de verdad. Entendieron que no eran ya hijos de tinieblas, sino que eran hijos de luz. Hijos de luz. Saca de tu casa todo lo que le ofende a Dios. Recuerdo cuando recién me hice cristiana, al año siguiente estudiando la Biblia, me di cuenta que yo tenía algunas cosas que ofendían a Dios. Entre ellas, algunas medallitas que me habían regalado cuando yo era pequeña. Medallitas de oro. Las tomé
y me dijeron que las funda y que me haga hacer una joya de ellas. Pero dije no, nada que haya sido de tinieblas para mi Dios que sea ofensivo a Él, yo lo usaré más. Las tomé una por una y jalé el water. Se acabó. Se acabó. No hay precio para la salvación que tenemos como para arriesgarla por el costo que pueda tener una medalla, que pueda tener un ídolo, o sea, cualquier cosa, los libros de esoterismo, etcétera. ¿Para qué los queremos más si somos hijos de luz? Vivimos en un tiempo en que las tinieblas abundan. Los niños son jalados, arrastrados a un mundo de tinieblas. Igualmente los adolescentes. Pero la luz no puede ser así a medias. Tiene que ser decidida. Luz de verdad que resplandezca en las tinieblas. De tal manera que aquellos que quieran al Dios vivo y se conviertan tengan a quien seguir. No nos quedemos en nuestra casa con absolutamente nada que sea ofensivo a Dios. Es recuerdo, pero ¿recuerdo de qué? De la manera que hemos ofendido a Dios. Yo no quiero eso en mi casa ni en mi vida, nunca más. Por eso las eché al water y me despedí. Muchas otras cosas las quemé, otras cosas las destruí. Martillo en mano las destruí y se acabó. No tengamos en nuestros hogares o como entre nuestras cosas que ofenden al Dios vivo. Porque detrás de cada una de esas cosas demonios hay. No, pero es que se ve bonito. No, ¿cómo se va a ver bonito algo que a Dios le ofende? Mucha de la artesanía peruana está llena de ídolos. El Inti y otros dioses de la antigüedad. Asegúrate de sacarlos, porque en este tiempo en el mundo entero se está usando el turismo y entre comillas dándole mucho énfasis al turismo y a las huacas y a las ruinas y a los santuarios antiguos donde hoy se está practicando nuevamente culto a esos dioses. Sino porque años antes no había la celebración del Inti Raymi como lo hay hoy en el Cusco. Mucho turismo esotérico viaja alrededor del mundo haciendo esas cosas. Seamos verdadera luz que resplandezca en un mundo en que la maldad se está multiplicando. Pero se necesita ser valiente. Que nos van a criticar, que nos van a juzgar, sí, no importa, no importa. Duele mucho cuando es la familia, pero si queremos que nuestra familia venga a Cristo, no participemos con ellos en las obras de tinieblas, porque dice que somos hijos de luz. Si Dios le llama tinieblas a la idolatría, a la hechicería, a la adivinación, nosotros como sus hijos llamemos tinieblas a las tinieblas. No lo llamemos una cosa ofensiva, no lo llamemos algo que es una diversión, que es insignificante. Hablemos lo que dice Dios. Y los que necesiten estos volantes a la salida, úsenlos. Pero úsenlos no para juzgar y acusar a las personas. Porque yo no estoy aquí para acusar a nadie. Yo estoy aquí para hablar del amor de Dios. Y para hablar de la verdad contenida en la Biblia. Y si estás aquí por primera vez, yo sería necia si te juzgara o si te acusara, te señalara. Sería necia porque entonces me estaría olvidando de lo que yo era antes. Lo que yo soy hoy no es en mérito mío, sino es mérito de Jesucristo, que tuvo misericordia de mí, que me miró y se compadeció de mí, para que un día
me fuera revelado el amor de Dios. Y es mi oración que a ti también te sea revelado el amor de Dios. Ese amor inmenso que lo llevó a enviar a su único Hijo Jesucristo a nacer de una virgen, para que muriera por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Porque Jesús entregó su vida voluntariamente pensando en cada uno de nosotros. Porque solamente hay una forma de borrar todo nuestro pecado. Yo no podía borrar todo lo malo que yo había hecho. Imposible. En el mundo no hay persona, no hay religión, ni hay iglesia que borre el pecado de cada persona. Solamente la sangre incontaminada del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Si hoy tú dices, yo quiero conocer a este Jesús, yo quiero conocer a este Dios de luz, maravilloso, yo quiero acercarme a Él. Y también lo necesito como mi amigo, yo lo quiero al Señor Jesús. Entonces hoy tú puedes tomar una decisión. La decisión de recibir a Jesucristo como tu único Señor y tu único Salvador. Reconociendo que Él murió por ti en la cruz del Calvario para que tus pecados fueran borrados. Y que resucitó y que es Dios y que está vivo. Y es el mismo Jesús de siempre. Para ello quiero darte la oportunidad de hacer una oración. Vamos a orar juntos en voz alta. Si estás cansado de vivir una vida que solamente te produce frustraciones, lágrimas y mucho dolor a los que más amas, necesitas a Jesús. Porque yo era así. Todo cambió un día que tomé mi decisión por Jesús. Ora conmigo en voz alta. Dios mío, me acerco a ti para pedirte perdón, porque te he ofendido muchas veces, porque he pecado contra ti de muchas formas. Hoy, Señor Jesús, yo te doy gracias, porque moriste por mí en la cruz del Calvario para salvarme. Hoy te pido, Señor, borra mi pecado. Perdóname, Dios mío, por haberte ofendido tanto. Me arrepiento, mi Señor, y te reconozco como mi Señor y Salvador, y como tal te recibo en mi corazón. Por ello abro las puertas de mi corazón y te invito, mi Señor, quédate en mi vida. Yo quiero vivir para ti, quiero conocerte. Yo no me he podido cambiar a mí mismo. Cámbiame tú, mi Señor. Saca todo lo que te ofende. Saca todo lo que a ti te parece abominable. Yo quiero vivir una vida para ti. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Gracias, Dios mío.